Kalanchoe, planta medicinal contra el cáncer. Expongo aquí varios artículos a favor y en contra, que sea el lector o el oyente quien saque sus propias conclusiones. ¿Qué es el kalanchoe y sus características? El kalanchoe, como todas las crasuláceas, son suculentas porque almacenan agua en sus hojas. En particular Kalanchoe daigremontiana, también conocida como espinazo del diablo, mala madre o madre de miles, es nativa de Madagascar y considerada exótica invasora en las zonas desérticas de España, Sudáfrica, Venezuela, Puerto Rico, Australia y Estados Unidos. Conozcamos algunas de las características del kalanchoe. Tiene un tallo erecto, de llegar a medir 1,5 metros de altura. Sus hojas son triangulares y opuestas, son carnosas y con los márgenes dentados. En el borde de sus hojas tiene brotes, por donde nacen nuevas plántulas. Presenta flores del tipo tubular, de color rojo anaranjado, agrupadas en una influencia tipo umbela. Es una planta de crecimiento rápido, además de fácil establecimiento y propagación. Suele desplazar especies nativas, por las características antes mencionadas. Es bastante resistente a plagas y enfermedades. Prefiere suelos bien drenados y ácidos, suele modificar las condiciones del suelo en donde se establece. Su consumo puede llegar a ser tóxico, tanto para el ser humano como para otros animales ya que contiene saponinas. Kalanchoe, propiedades y contraindicaciones. Antes de hablar sobre las propiedades del kalanchoe, te contamos a qué se deben. Resulta que estas plantas sintetizan compuestos químicos con actividad biológica interesante y aprovechable para tratar cuestiones de salud. Estos compuestos químicos del kalanchoe son flavonoides, bufadienólidos. Los flavonoides son pigmentos vegetales que tienen acción antiinflamatoria en nuestro organismo y un alto poder antioxidante. Mientras que los bufadienólidos son esteroides y son los supuestos responsables de los efectos favorables contra el cáncer. Como consecuencia, algunas de las propiedades del kalanchoe son antitumoral, antihistamínica, antiinflamatoria, inmunomoduladora. ¿Para qué sirve el kalanchoe? Y entonces, ¿cuáles son los beneficios del kalanchoe? Pues esta planta suculenta lo cierto es que nos ayudará en las siguientes situaciones. Tratar infecciones. Tratar inflamaciones. Prevenir enfermedades reumáticas. Prevenir úlceras. Tratar quemaduras. Reducir el envejecimiento prematuro del cuerpo. Combatir el parásito de la leishmaniosis, una enfermedad que se manifiesta de forma cutánea o sistémica y que incluso puede ocasionar la muerte. Por otro lado, hay una creencia generalizada en cuanto a que tiene propiedades curativas para el cáncer. Por un lado, los efectos antitumorales solo han sido demostrados sobre tejidos vivos en placas de Petri. Por otro lado, solo 3 de todas las especies han sido probadas en ratones y no han tenido resultados exitosos. Por último, el efecto anticancerígeno no se conseguiría a través del consumo de las hojas, sino que las sustancias activas deben aislarse y refinarse. Sin embargo, como es sabido, el tema medicamentos está totalmente monopolizado por las farmacéuticas, y no sería un rédito para ellas que sus beneficios fueran excelentes para tratar el cáncer ya que escaparía a su control y comercialización. Por ese motivo no hay estudios concluyentes salvo el de una médica, que mencionaré más adelante. ¿Cómo tomar kalanchoe? Lo cierto es que la planta kalanchoe puede consumirse de diversas maneras, la gran mayoría de ellas de forma comestible. Algunas de las formas en que podemos tomar kalanchoe son: en ensaladas con sus hojas frescas, en zumos exprimiendo sus hojas, en infusiones hirviendo sus hojas, de manera externa, formando una especie de crema con el jugo de sus hojas mezclado con vaselina para aplicar sobre la piel. Pero, ¿cuál es la dosis recomendada? Si se trata de una especie de kalanchoe cuyas propiedades medicinales han sido demostradas científicamente, la dosis recomendada por persona no debe superar los 30 gramos de hojas verdes por día. En caso de infusiones se recomiendan 3 al día antes de cada comida. Y no es aconsejable en absoluto consumir la planta entera. Sin embargo, siempre es recomendable consultar la dosis adecuada para cada caso y persona. Efectos secundarios del kalanchoe. Ya te hemos adelantado que su consumo podría traer consecuencias para la salud. Veamos cuáles son esos efectos secundarios. En el sistema cardiovascular, podría incrementar la frecuencia cardíaca y dar taquicardias. En el sistema endocrino, su consumo a largo plazo podría ocasionar hipotiroidismo.
En el sistema inmunitario, podría llevar a una inmunosupresión generalizada por inhibir la producción de linfocitos. Puede ser tóxico, si te excedes en el consumo. Provocar reacciones alérgicas, debido a la presencia de metabolitos como mucílagos y gomas. Otros efectos secundarios derivados de su consumo en cantidades elevadas son: depresión, hinchazón, regurgitación, parálisis de lengua, salivación exagerada. Contraindicaciones del calanchoe. Mujeres embarazadas. Personas con hipertensión. Personas mayores. Niños. Personas con problemas cardíacos. Recuerda no creer ciegamente en la información que circula en Internet, sobre todo si se trata de temas de salud y bienestar. Por ese motivo expongo aquí otras investigaciones y posologías. El calanchoe y el cáncer. Utilizada desde siempre en América Latina, África y Asia, ha sido estudiada y tiene muchas propiedades medicinales, entre las que también está la de ayudar a curar el cáncer. El calanchoe es conocida con otros nombres también como oreja de burro, ojerilla colombiana, hoja del aire, hierba de la bruja, siempre viva, dulcamara, hojaransín, mala madre o planta de guete, por nombrar algunas. El calanchoe es usado en tumores y abscesos, inflamaciones, hipertensión, diarreas, heridas profundas, cólicos renales, enfermedades y problemas mentales como el miedo, esquizofrenia o crisis de pánico. ¿Cómo tomar calanchoe para el cáncer? Uso externo. Los cataplasmas de calanchoe o emplastos son muy sanadores y se suele usar el jugo de sus hojas mezclado con vaselina o aceite para formar la pasta que se aplicará posteriormente. Uso interno. Se comen las hojas del calanchoe en platos como pueden ser ensaladas, se bebe el jugo obtenido de sus hojas o bien éstas se utilizan para elaborar infusiones. La dosis para tomar el calanchoe en uso interno es de unos 30 gramos diarios. En el caso de tomar infusiones se recomiendan tomar 3 infusiones al día, una infusión antes de cada comida. Calanchoe para el cáncer. En muchos lugares del mundo, hospitales y universidades se han interesado en el estudio del calanchoe y se ha observado cómo el jugo de las hojas tienen efectos antihistamínicos y antibacterianos. También se demostró cómo tiene efectos antiulcerosos y analgésicos. Si hablamos de calanchoe y el cáncer, se ha demostrado que protege contra el efecto mutagénico de algunos compuestos químicos como es el 2-aminoantraceno, que es un compuesto que causa cáncer. El calanchoe tiene un potente efecto anticancerígeno, ya que a partir de las hojas de calanchoe pinnate se han aislado moléculas anticancerosas con actividad anticancerígena en células aisladas, como son la briofilina A y briofilina B. El virus Epstein-Barr es un causante de cáncer y el calanchoe tiene propiedades antivirales contra este virus, entre otros. Por lo tanto, el calanchoe ayuda a acabar con el cáncer. También se ha comprobado que el calanchoe mata al virus del herpes. Tiene también un efecto sedante, por lo que no es recomendado conducir si se está consumiendo esta planta. Estamos ante una planta no demasiado conocida, pero que sin duda tiene propiedades medicinales poderosas, como hemos visto. ¿Pero todo esto es cierto? Científicos comprueban eficacia de extractos de la planta Kalanchoe flammea contra cáncer. Kalanchoe flammea es una planta medicinal conocida por sus propiedades analgésicas, que se usa en tratamientos contra asma, dolores de menstruación o úlcera de estómago. De acuerdo con los investigadores, tras 5 años de estudios, las pruebas moleculares de los extractos, fracciones y compuestos puros de la planta Kalanchoe flammea mostraron la presencia de metabolitos secundarios denominados glucósidos cardiotónicos y terpenos, por mencionar algunos. Liderados por la doctora Cintia Ordaz Pichardo, los científicos han realizado estudios preclínicos del extracto in vitro e in vivo de la planta Kalanchoe flammea. Los especialistas efectuaron pruebas de citotoxicidad en células tumorales y en células sanas para descartar algún daño sobre estas últimas, y la Kalanchoe flammea fue inocua para las células sanas. Con estos hallazgos, se concretó una patente por el uso de los componentes de la planta en ese tipo de displasia a nombre del IPN. Los investigadores explicaron que evaluaron los extractos, fracciones y compuestos puros en modelos animales. Primero en un modelo de senotrasplante murino para demostrar la actividad antitumoral. Después evaluaron la toxicidad de la Kalanchoe flammea en ratas y conejos, a los cuales se les hicieron estudios de laboratorio y análisis histopatológicos, y al final demostraron resultados negativos. Repiten ensayos.
El protocolo de investigación incluyó además las interacciones farmacodinámicas y farmacocinéticas, por lo que nuevamente se repitieron los ensayos del extracto de Kalanchoe flammea en combinación con el fármaco docetaxel. La doctora Ordaz Pichardo expuso que hubo un sinergismo entre ambos tratamientos que ayudaron a matar las células tumorales, disminuyendo las concentraciones y dosis del extracto y el fármaco sin perjudicar a las células sanas. La especialista indicó que la mezcla del extracto de Kalanchoe flammea con el docetaxel aminoró los efectos colaterales de la enfermedad, además de que mejoró la calidad y expectativa de vida en el modelo de senotrasplante murino. Expresó su entusiasmo por concluir en breve las pruebas en pacientes para llevar el medicamento al mercado, con el aval científico, y hacer la transferencia tecnológica que permita su comercialización e internacionalización de la patente. O sea, como hemos visto aquí, ellos patentaron ya la droga, solo que incorporaron un medicamento para validar su efectividad. ¿Será? Los científicos dijeron que están por iniciar la fase clínica en pacientes para lograr un medicamento herbolario que se comercialice en forma controlada. Efectivamente, las farmacéuticas tienen su negocio, entonces, ¿cuál es la verdad? ¿Cura el cáncer el Kalanchoe? De entre todas las plantas, hay muchas que han suscitado el interés por parte del ser humano. Muchas las aprovechamos por su valor nutritivo o como materia prima para elaborar productos textiles, otras se emplean para obtener de ellas fármacos y a muchas otras les damos un valor ornamental. De entre estas últimas destaca el espinazo del diablo Kalanchoe daigremontiana, una planta crasa, es decir, que en sus tejidos acumula una gran cantidad de agua, muy valorada en jardinería. Es propia y endémica de Madagascar, aunque su cultivo está muy generalizado por todo el mundo desarrollado por su fácil mantenimiento. Hay quienes atribuyen a esta planta propiedades medicinales, rozando lo milagroso. No es difícil encontrar en la web artículos que relacionan esta planta con supuestos tratamientos alternativos contra el cáncer, llegando al extremo de decir que esta planta deja en entredicho a la quimioterapia. Sus defensores acusan a los intereses farmacéuticos, en forma de una especie de mafia farmacéutica, de querer ocultar la información correspondiente a las propiedades de esta planta, mientras te proponen que directamente consumas 30 gramos diarios de hojas crudas o en infusión para conseguir una sanación de daños celulares. Sin embargo, al contrario de lo que cabría esperar si algo de esto fuese cierto, no hay actualmente ni un solo fármaco quimioterápico que proceda de Kalanchoe, y mucho menos que tenga esa capacidad de curar el cáncer sin dejar efectos secundarios. Como ya sabemos, las propiedades medicinales de una planta vienen dadas por la presencia de alguna molécula farmacológicamente activa, que es a la que denominamos, y que lo óptimo es que este principio activo, una vez esté adecuadamente ensayado, se presente aislado y bien dosificado. Busquemos, pues, principios activos. Entre los principios activos que poseen las plantas del género Kalanchoe encontramos diversos flavonoides como la quercetina, pero si bien estos han demostrado tener cierta eficacia contra el parásito de la leishmaniosis, sus efectos no tienen ninguna relación con la actividad tumoral. Aparte de los flavonoides, los espinazos del diablo producen bufadienólidos, especialmente daigremontianina y versaidegenina. Puesto que estos no han mostrado ninguna actividad en células tumorales, podríamos pensar que las propiedades anticancerígenas que se les atribuyen podrían proceder de estos metabolitos secundarios o algún otro bufadienólido. Si buscamos entre la bibliografía científica, nos podemos encontrar con varias investigaciones que pueden resultar interesantes en nuestro análisis. Sabemos, por ejemplo, que una determinada mezcla en emulsión de 3 bufadienólidos concretos tiene, efectivamente, una actividad quimioterapéutica en cánceres digestivos in vitro y en ratones. Algo similar sucede con este otro estudio que evidencia un efecto citotóxico que in vitro parece ser eficaz contra determinadas líneas celulares tumorales, como otro que identifica 5 nuevos bufadienólidos con semejante actividad in vitro. Pero hay un problema. Aquí no estamos administrando espinazo del diablo, sino determinadas moléculas concretas y preparadas de un modo específico. Y otro detalle interesante es que estos bufadienólidos que se explican en estos artículos no son los que se extraen de Kalanchoe, sino que los produce un sapo. Al buscar información sobre bufadienólidos con origen en las plantas que nos interesan, nos encontramos con estudios hechos en principios activos extraídos de K. X híbrida, que es híbrida entre K. daigremontiana y K. tubiflora, de K. gracilis y de K. pinate, que también parecen relacionar estas moléculas con una actividad citotóxica contra determinadas líneas celulares tumorales. Las moléculas correctamente extraídas, aisladas, cuantificadas y dosificadas. No la planta entera. E in vitro, claro.
In vitro y en algunos casos en roedores, pero ¿y en personas? Nada. En este punto, el argumento de las malvadas farmacéuticas pierde todo el fuelle por el motivo si alguien hubiese descubierto que alguno de los principios activos presentes en el espinazo del diablo tiene el efecto sobre humanos que estos adalides de lo natural predican y ya se estarían fabricando pastillas en serie. No se ve lo ridículo de pensar que esa hipotética mafia farmacéutica tenga bajo nómina al 100% de los investigadores, tanto del sector privado como de entidades públicas, cuando por otra parte se está gastando una enorme cantidad de dinero todos los años y a lo largo y ancho de todo el mundo en investigaciones contra el cáncer. ¿Hasta dónde sabemos entonces ni comer la planta ni tampoco, al menos de momento, sus principios activos tienen una efectividad comprobada in vivo contra ningún tipo de cáncer? ¿Significa eso que no funciona? En este artículo dice que por supuesto que no. Sin embargo, los testimonios de las personas que lo consumen dicen lo contrario. No están exentos de riesgo. Se ha demostrado que el extracto de calanchoe, en este caso no hablamos de una molécula específica sino de la mezcla de todos los componentes de las hojas, presenta un efecto antiproliferativo directo sobre los linfocitos humanos. Es decir, que bloquea la formación de nuevos linfocitos. El resultado es un efecto inmunosupresor por efecto directo del extracto de calanchoe, que de hecho desaparece cuando se deja de administrar. Además, tiene un efecto inhibidor de la peroxidasa tiroidea, lo que significa que su consumo prolongado puede desembocar en hipotiroidismo y bocio. Los mucílagos y gomas son polisacáridos que tienen la capacidad de retener el agua e hincharse en forma de gel. Estos metabolitos, también presentes en calanchoe, no solo pueden provocar reacciones alérgicas por ingestión, sino que, dadas sus características, pueden actuar como saciantes generando alteraciones nutricionales si se abusa de ellos. Además, los bufadienólidos son cardiotónicos de forma similar a como es la digoxina, la principal toxina de la dedalera, lo que conlleva a que estas moléculas, y por extensión las plantas, tengan un peligroso efecto secundario. El consumo de una cantidad importante de calanchoe en un tiempo corto puede causar un envenenamiento agudo cuyos efectos incluyen la depresión, la hinchazón, la regurgitación, parálisis en la lengua, salivación exagerada, postración e incluso la muerte. Por su parte, el consumo prolongado, aunque sea de bajas dosis, puede provocar una intoxicación crónica. No sabemos cuándo conseguiremos un fármaco eficaz a partir de moléculas extraídas de calanchoe. No tenemos de momento ni la menor idea ni siquiera de si eso sucederá. Pero la ciencia avanza y nos va dando respuestas. Sabemos que estas plantas tienen principios activos que potencialmente parecen tener futuro. Pero también sabemos que su uso no estará libre de riesgos, que los efectos secundarios existirán como en cualquier otro medicamento. Sabemos que si se logra sintetizar un fármaco a partir de calanchoe, no dejará en entredicho a la quimioterapia, sino que de hecho formará parte de esta. Ahora bien, que los beneficios de su administración superen o no a los riesgos que conlleva es algo que está aún por conocer. Pero lo que también sabemos es que el consumo directo de las hojas del espinazo del diablo, sean crudas o en infusión, no solo no ha demostrado eficacia alguna, sino que presenta unos riesgos importantes que no debemos ignorar. Por otro lado, y esta vez veremos la opinión de otro artículo que tiene en consideración al calanchoe. Gran cantidad de propiedades medicinales más allá del cáncer. Sus propiedades medicinales se conocen desde hace siglos, especialmente en México, Latinoamérica y África. Y recibe diversos nombres: hierba bruja prodigiosa, hoja del aire o incluso hierba de Goethe, pues este poeta, gran aficionado a la botánica, quedó fascinado por su capacidad para reproducirse. Pero sus principales componentes bioactivos son glucósidos cardíacos y bufadienólidos, briofilinas, con capacidad para incidir a nivel cardiovascular. Contienen también vitaminas, sales minerales, magnesio, hierro, calcio, cobre, manganeso, ácido crasuláceo, taninos y polisacáridos. Se le atribuyen muchas indicaciones: antiinflamatoria, antirreumática, antimicrobiana, antihistamínica y reepitelizante. Sus hojas gruesas y carnosas son la parte más usada. Se aprovecha su interior mucilaginoso, un jugo que puede recordar a la parénquima del aloe y que, como este, se destina también a restaurar los tejidos cutáneos dañados. Por vía externa. Las indicaciones curativas del calanchoe en uso externo son numerosas. Su jugo protege y restaura las mucosas y combate infecciones de la piel. De las hojas se extrae un jugo utilizado para aliviar arañazos, quemaduras, picaduras de insectos o como eficaz antihistamínico. Se aplica en cataplasma, emplasto o mezclando el jugo con aceite de oliva, vaselina o manteca de karité y masajeando la zona afectada.
Alivia y rebaja la inflamación en procesos reumáticos, contracturas y contusiones. Se usa como tónico venoso en baños de asiento para varices y flebitis, mejor asociado con otras plantas astringentes, como el castaño de Indias, o bien en tintura con masajes ascendentes. Por su poder antihemorrágico, astringente y antiinflamatorio, se emplea en problemas dentales o bucales, estomatitis, glositis y gingivitis. Se aplica en enjuagues o colutorios. Al contener glucósidos cardíacos, en general no conviene tomar Kalanchoe durante periodos largos ni en dosis elevadas. Es seguro a dosis moderadas. Actúa como tónico digestivo y es útil para aliviar la pesadez abdominal. Se le atribuyen efectos antiulcerosos en úlceras de estómago provocadas entre otras causas por medicamentos. Por su riqueza en mucílagos, el jugo de Kalanchoe se emplea para las irritaciones de garganta y procesos gripales. Presenta un moderado efecto antipirético y es útil para los síntomas alérgicos. Un estudio etnofarmacológico ha confirmado el uso tradicional que se hace de especies de Kalanchoe como diurético y para la retención de orina. Un estudio realizado en Camerún apoya la eficacia del Kalanchoe pinate en el tratamiento de la tensión arterial alta relacionada con el consumo de sal. Propiedades anticancerígenas. Junto a estas propiedades, el Kalanchoe tiene una posible acción antitúmeral que se está estudiando. Según María José Alonso, vocal del Colegio de Farmacéuticos de Barcelona, una investigación concluyó que sus bufadienólidos podrían tener cierto potencial antitumoral. Otros estudios exponen su capacidad citotóxica sobre células procedentes de leucemia linfoblástica, lo que validará su actividad quimiopreventiva y antitumoral. En su libro Kalanchoe, una alternativa natural a la quimioterapia, Adolfo Pérez sostiene que sus principios aislados pueden potenciar las células sanas en cáncer de mama, y es una alternativa a la quimioterapia. Hasta aquí concluyo la exposición de artículos relacionados con el tema. Ustedes sacarán sus propias conclusiones y correrá bajo sus propios riesgos su ingesta. Estimen estas consideraciones. Lo que sí puedo afirmar es que el género Kalanchoe pertenece a la familia de las crasuláceas. Crasas o suculentas, son plantas tropicales. Originarias de Madagascar, los nativos, que ya conocían su valor terapéutico, las llevaron a América. Existen más de 100 variedades, de las cuales 3 o 4 son las más conocidas o por lo menos las más estudiadas, también clasificadas como Bryophyllum. Kalanchoe pinate, Bryophyllum pinnatum, también denominada planta de Goethe, ya que fue estudiada por el botánico alemán. En América Latina también conocida como hoja del aire, o jarancín, siempre viva, hierba de bruja. Esta variedad no presenta manchas en sus hojas. Kalanchoe daigremontiana, Bryophyllum daigremontianum, popularmente llamada aranto, madre de miles, o Kalanchoe mexicana. Sus hojas son alargadas y tienen manchas oscuras en la cara inferior. Kalanchoe gastonis bonnieri, Bryophyllum gastonis bonnieri lleva este nombre en honor al botánico francés Gaston Bonnier. Esta planta tiene las hojas más grandes, popularmente llamada oreja de burro. Los nombres populares varían según los países. Son plantas de muy fácil crecimiento, bastante invasivas, se reproducen por hijuelos que nacen de las mismas hojas de sus bordes. Se enraizan muy fácilmente. Se adaptan muy bien al sol como a la sombra, al exterior y al interior. No obstante, no soportan las heladas ni fuertes vientos, en invierno hay que protegerlas o mantenerlas dentro de la casa. Esta actitud también será beneficioso para nosotros, ya que la Kalanchoe tiene la particularidad de limpiar el aire, no consume oxígeno, sino que lo produce. Esta característica la convierte en una excelente planta para tener en la habitación de los enfermos con afecciones respiratorias. Crecen en suelo ligero, no arcilloso. Requieren poco riego. El exceso de humedad puede afectar las raíces. Soportan muy bien las sequías, especialmente la Kalanchoe daigremontiana, pero detienen el crecimiento. Las Kalanchoes son resistentes a plagas y enfermedades, aunque ocasionalmente les afectan pulgones y cochinillas, por exceso de humedad y falta de luz. La parte útil de la planta son sus hojas. Por todo lo expuesto aquí, la conclusión es que, a pesar de constar con estudios al respecto, hay un gran hermetismo y grandes contradicciones, por lo tanto, si quieren optar por su consumo, les recomiendo considerar las contraindicaciones y efectos secundarios antes de su ingesta. Si así lo deciden, sería conveniente consultar con un profesional fitoterapeuta que lo oriente en su tratamiento y dosis adecuada. Este vídeo es meramente informativo, como dije anteriormente, es un informe evaluando en base a varios artículos y estudios su eficacia contra ciertas enfermedades. Espero les haya sido de utilidad.
Salud para todos.